Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Descubriendo el Hobby 5. Ya sabéis, la serie donde a través de un Pokémon vamos descubriendo las diferentes cartas que tiene el hobby y vamos descubriendo también pues esas curiosidades y esas cosas que muchos de nosotros no conocemos y que seguro que nos ayudan a poder amar mucho más esto. El Pokémon de hoy pues es Croconaw, en este caso, igual que la semana pasada hicimos a Totodile. La semana que viene pues no es muy difícil averiguar quién llegará. Y pues esta semana ha tocado el bueno de Croconaw. Este es la primera evolución del starter de tipo agua, de Pokémon de segunda generación, de Pokémon Oro, Pokémon Plata, Pokémon Cristal, los diferentes remakes que ha ido teniendo. Y pues como veis, pues tampoco se rompían mucho la cabeza en aquella época haciendo las evoluciones de Pokémon. Pues si teníamos a Totodile, que era un pequeño cocodrilo, pues que es Croconaw, un cocodrilo un poco más grande. La verdad es que se nota mucho como antiguamente, sobre todo, pues los juegos que hacían, los Pokémon que desarrollaban eran Pokémon pues muy simples, es decir, al final cogían un concepto, lo hacían más grande, más potente y tal, y con eso pues iban tirando para adelante. Y en este caso pues no se rompieron mucho la cabeza ni con Totodile ni con toda su línea evolutiva. Si al final Totodile es un cocodrilo pequeñito, Croconaw es un cocodrilo ahí de tamaño medio, y luego Feraligatr pues eventualmente veremos que es un cocodrilo mucho más grande y chetao. Así que pues nada, eso es un poco todo. Vamos a ver qué cartas tiene, ¿no? Venga, vamos para allá. Y como podemos ver, pasa un poco lo mismo que pasaba la semana pasada con Totodile. Resulta que tenemos un Pokémon que lleva pues, casi más de 25 años en la franquicia y que tiene tan solo 14 cartas, es decir, no cae ni una carta por año. Es bastante sorprendente siendo un Pokémon inicial y la verdad es que, pues me parece algo llamativo. Es cierto que Croconaw probablemente nunca sea la primera evolución más querida de un starter. También os digo que generalmente yo creo de los starters la gente coge cariño pues al propio Pokémon inicial o a su última evolución, pero sí esos Pokémon pues más intermedios nunca han sido los Pokémon más queridos. Pero bueno, en este caso podemos ver que tan solo tiene 14 cartas. Podemos ver pues esta última carta que ha sacado de Temporal Forces, que la verdad es que es una carta bastante chula. Esta carta que pues podría casi hacernos recordar a un dibujo de Van Gogh, como sería esta de Fusion Strike. Y luego pues diferentes cartas que ha ido teniendo a lo largo del hobby. Pues Shining Legends, podemos ver por aquí Phantom Forces, Hergold Soul Silver. Incluso vemos por aquí alguna de la época de Expeditions. Podemos ver que tiene aquí pues una de tipo rayo, igual que veíamos el otro día de Totodile que tenía de tipo eléctrico. Dicho tipo rayo antes, por favor perdonadme, vaya debacle de persona que soy. De tipo eléctrico veíamos al Totodile, pues vemos que también el Delta Species de Croconaw en este caso pues es tipo eléctrico. También podemos ver por aquí este Dark Croconaw, que la verdad es que me parece muy bonito, nunca me había fijado, pero esos bordes color pues casi bronce, chocolate, son bastante chulos. Y si os fijáis, pues comparándolo con las cartas de Neo Genesis o de pues sí, de esas primeras ediciones que había, pues ninguna tenía el borde de este color. Y me parece un añadido bastante chulo. Así que nada, podemos ver aquí también la carta debut que tuvo en Neo Genesis. Bueno, estas dos de aquí abajo son sus cartas debut, porque al igual que Totodile también tuvo 2 cartas en esta colección. Y eso, podemos ver que tampoco tiene Illustration Rare, que no tiene ninguna carta así, ningún hit remarcable como Pokémon. Bueno, pues un poco siguiendo la línea de Totodile, no ha sido el Pokémon más querido por la franquicia, desde luego. En primer lugar, he elegido esta carta de Croconaw de Temporal Forces porque me ha parecido que la ilustración es muy bonita. Es una ilustración que probablemente si hubiesen hecho casi a toda la página podría ser una Illustration Rare perfectamente, que muchos de nosotros incluso querríamos tener en nuestra colección. Y además, pues otro punto por el cual he elegido es que para todos aquellos que hayáis visto varios vídeos del canal, pues sabréis que es una carta que yo tengo en mi colección personal, ya que pues al final estoy coleccionando Temporal Forces, estoy ahí a punto de acabarla, y pues es una carta que tengo en persona y que por tanto ya he podido disfrutar, que al final pues siempre mola mucho más el verla en persona que el poder verla en foto, que en foto es muy bonita, pero en persona siempre mola mucho más. Y en este caso pues para mí ha sido la elección clara como primera carta. La segunda carta que he elegido es este Croconaw que está ahí como nadando en el río, que es de Phantom Forces. La verdad es que no conocía esta carta hasta que estaba así investigando un poco pues, y decidiendo a ver cuál elegía.
Y me parece una carta súper chula porque se ve a Croconaw pues casi haciendo ahí unos largos en lo que podría ser un lago, en una piscina. Y me ha parecido curioso porque al final pues muchos de nosotros seguro que nadamos de vez en cuando y podríamos tener una pinta bastante parecida a Croconaw ahí disfrutando en el agua. E igual un poco unido a la primera carta, pues el hecho de ver a los Pokémon en acción, el verles haciendo algo y no verles pues con la pose estática, con un fondo plano en las cartas, pues siempre le da un poco más de valor, por lo menos para aquellos que tenemos cariño al final a muchas de las cartas, no tanto por el valor económico, sino por el valor de pues que nos gusten, de que nos parezcan guays, de que pues hay gente que a lo mejor más por el arte, hay gente que por el artista, y por lo menos para mí pues esta me parecía una gran carta. Y ya por último, yendo a la tercera carta que he escogido, pues casi pasa un poco como pasaba la semana pasada, que había una carta que decías, joder, puede ser la misma vista desde dos poses diferentes, la misma escena, y en este caso pues he elegido este Croconaw, level 27, que pues se le ve igual, pues nadando en un río. La verdad es que me ha parecido muy curioso porque para ser una carta tan antigua, casi parece una carta que podría ser una foto real del propio Pokémon. Y cómo los detalles del arte, la iluminación, no sé, tiene un algo que me ha parecido súper chulo, sobre todo para ser una carta tan antigua, que es del 2007, que no es una imagen que hayan podido generar ahora, pues incluso con IAs o con programas de edición pues súper sofisticados que tenemos actualmente. Y me ha parecido pues una carta muy bonita, antigua, bastante económica, y quería traerosla porque creo que realmente pues merece la pena verla pues un poco así. Por último, pues como siempre, os muestro aquí un poco el detalle de las diferentes cartas. Como podéis ver, pasa un poco como la semana pasada. Resulta que Croconaw pues, es un Pokémon que no triunfa bastante. Y por tanto, pues es bastante económica cualquiera de las cartas. Tienen unos precios bastante bajos en general. O sea, igual que si de verdad os gustaba Totodile, yo casi aprovechaba y hacía la colección de Totodile Croconaw. Y la semana que viene valoraremos Feraligatr. Pero es cierto que son bastante económicas todas, que tienen unas ilustraciones muy chulas, algunas otras pues un poquito bastante pero bueno, para todos aquellos que seáis amantes de él, pues al final merece la pena casi tener todas por el poco precio que te van a acabar costando. Y en cuanto a las curiosidades de hoy, pues la verdad es que pensaba que Croconaw seguramente no fuese a tener nada así muy llamativo. Es más, mi principal idea era buscar incluso, o sea, preguntarme a mí mismo y decir, joder, ¿qué otro producto puedo buscar o qué puedo poner de curiosidad que, pues, a ser posible, tenga Croconaw? Porque así, pues, al final también damos valor a muchas otras cartas que al igual no conoceríamos. Pero claro, antes de hacer el vídeo y de investigar, joder, mi preocupación era, ¿y si no hay nada de Croconaw? Pero bueno, la verdad es que Pokémon en ese caso lo ha hecho muy bien porque siempre hay alguna joya oculta de todos los Pokémon que podamos sacar como pues a la palestra para que la veáis muchos de vosotros. En este caso he querido traer esta carta de Croconaw. Esta carta de Croconaw, bueno, como podéis ver, es una ilustración que no hemos visto antes. Y antes de pues, contaros un poco de dónde viene esta carta, cómo se podía conseguir y pues esta serie de cosas que solemos contar en los vídeos, me gustaría que os fijaseis en un detalle. En concreto, en la esquina inferior derecha. Si os fijáis, se puede ver que hay un icono, pero no es un icono de promoción, no es un icono de colección, puesto que al final la colección está abajo a la izquierda, que es de la época de Expeditions. Entonces, ¿qué es ese icono? Pues la verdad es que ese icono es muy curioso. Y pues viendo de dónde viene todo esto, nos da un poquito más de pista. En este caso, esta carta de Croconaw viene de una serie de cartas promocionales que se daban con unas revistas de pues entrenador Pokémon en este caso, que solo se daban en Japón. Esta colección llevaba no solo a este Croconaw, sino a varios de los iniciales de las primeras generaciones, además de otra serie pues, de Pokémon pseudo-legendarios y pues, que en aquel momento estaban medio solicitados en la serie. Os he puesto aquí pues, varias cartas de ejemplo y además me parece de dos cosas muy curiosas que quiero comentar. En primer lugar, si os fijáis, por un lado tenemos el Articuno con el borde de Expeditions, pero por otro lado tenemos la carta de Explode, que es con un borde muy diferente. Y es curioso porque forman parte de la misma colección. Y así viendo y tal, digo, no me lo creo, no puede ser. Pero sí, tal cual. Al final, estas revistas creo que se hacía una mensualmente y se estuvo entregando pues estas cartas promocionales. Venían 3 en cada una de ellas de las revistas. Y por tanto, al final,
justo se coincidió que a lo largo de ese año cambiaron el formato de las cartas y por tanto podemos ver esta curiosidad, que dentro de una misma colección haya varios bordes diferentes en cuanto a las cartas. Además, otra curiosidad que también me parece pues muy guay remarcar dentro de esta propia colección es que tanto Wismur como Exploud y... no me acuerdo ahora mismo... y Laudred, madre mía, se me había olvidado el nombre. Y Laudred, los tres tienen una ilustración de Imakuni se llama, que es un artista bastante famoso, que tiene varios cameos en cartas, incluso tiene una carta propia del mismo, y pues es bastante reconocido en la franquicia, y me ha parecido curioso traeros estos detalles. Si os fijáis, pues aparecen los Pokémon con él en la propia carta, y nada, pues es una curiosidad. Además es una colección bastante chula, por lo que he podido ver las ilustraciones, pues yo por ejemplo esta de Articuno me parece una ilustración increíble, y hay otras tantas que de verdad merece la pena que echéis un vistazo. Son cartas promocionales, japonesas, así un poquillo raras, un poco en la línea de lo que hemos visto en la mayoría de las curiosidades de los vídeos, y nada, pues me parecía guay traerlo porque al final, pues no sé si muchos de vosotros conocíais estas cartas, si habéis visto alguna vez la carta Imakuni, pues al final os dejo ahí un par de hilos para tirar y para que investiguéis algo más si de verdad os gustan, porque son cartas muy chulas y que yo por lo menos hasta ahora no conocía. Y ya por último, pues terminamos con las noticias de la semana. En este caso no ha habido muchas noticias así como muy remarcables que contar, aparte pues de más descubrimientos en las diferentes cosas que hemos ido contando las semanas pasadas, pero es cierto que no hay una gran cosa nueva. Por destacar, así por contaros también algo y no decir, bueno, esta semana no ha habido nada, porque sería muy sencillo, pero pierde un poco la gracia, me gustaría contaros en primer lugar que ya se ha anunciado cómo va a ser el futuro set después de Journey Together para lo que sería el TCG occidental, que va a ser una unión entre el set que comentamos en la semana pasada junto con uno basado en el Team Rocket. He puesto esta imagen de Rocket's Mewtwo, del antiguo evidentemente, pero se rumorea o se escucha que parece ser que tendrá una nueva versión en esta colección que va a salir conjunta. La verdad es que la colección tiene una muy buena pinta, pues, puesto que al final pues tener entrenadores del Team Rocket que son muy icónicos, además de las primeras generaciones del anime y de los juegos, pues hace que sea una colección para todos aquellos nostálgicos que quedemos de cuando pues empezamos con Pokémon hace ya muchos años, pues que sea una colección que realmente por ese tipo de nostalgia pues pueda merecer la pena coleccionar. La segunda noticia de la semana es que ya han sacado el nuevo Prize Pack, es decir, el nuevo sobre de torneo, por así llamarlo, que pues son unos sobres que se dan a las personas que juegan torneos. También hay algunas tiendas que lo dan pues de manera promocional al comprar productos, y que traen diferentes cartas, generalmente que se usan en competitivo, para pues que sea más sencillo para todas estas personas que juegan pues poder hacerse las barajas. En este caso pues han metido una nueva pool de cartas que, como podéis ver, pues muchas de ellas son de Stellar Crown, de Fábulas Sombrías, Louded Fable, que no me salía, y de pues esta serie de sets que son como que están comprendidos en medio de Escarlata y Púrpura, y que pues seguro que muchos de los que juguéis pues os servirán estas cartas para poder hacer vuestros mazos mucho más económicos. Y ya por último, pues continuamos con las noticias del canal. En primer lugar, pues anunciaros que la semana que viene, ya igual que hemos tenido un vídeo de mostrando mi colección, y por otro lado hemos tenido un vídeo de, pues como es de Descubriendo el Hobby, pues la semana que viene mantendremos un poco el formato, pero alternando nuevas semanas. En este caso vamos a empezar el martes con una entrevista que me hace muchísima ilusión hacer a Sel TCG. Sel, así para contaros un poco por encima, es un creador que también lleva poquito tiempo en esto de las redes sociales, pero la verdad es que lo está petando un montón. Tiene una tienda, tiene un canal de TikTok, tiene un montón de redes sociales que de verdad merece la pena que echéis un vistazo, e incluso, oye, si queréis aprovechar antes de la entrevista, pues así también cuando la hagamos, pues podéis saber algo más acerca de él. Además, hemos tenido una idea un poco innovadora para probar en esta entrevista, y es que en vez de preguntar las mismas preguntas que más o menos hacemos siempre, aunque siempre acabamos haciendo alguna variación, pues que esta vez podáis vosotros ser quienes penséis esas preguntas para la entrevista. Es una prueba, no sé si mantendremos el propio formato así durante mucho tiempo, si iremos innovando, si iremos más o menos cogiendo las mejores cosas de cada uno de los formatos,
Pero es cierto que, bueno, pues me lo sugirió Sel para hacerlo así y la verdad es que me pareció una idea estupenda. Además, él ha dicho que cualquier pregunta que queráis, que hacerla sin filtro, que pueden ser preguntas personales, preguntas acerca de su colección, preguntas acerca de sus redes sociales, que un poco todo lo que queráis, que al final pues es lo que quiere ser lo más transparente posible y que le podáis conocer lo mejor posible. Al final, pues igual que todos nosotros, pues es una persona más con su vida ajena al coleccionismo, pero que él pues vive el coleccionismo con mucha pasión y de una manera un tanto curiosa, así que pues yo creo que merece la pena que le podamos preguntar y descubrir un poco más acerca de él. Y por otro lado, la semana que viene pues será el Descubriendo el Hobby número 6, en este caso con este señor que veis aquí, con Feraligator. He decidido, así un poco viendo tanto pues, el tiempo que yo dispongo, porque al final para mí esto no es un trabajo, sino es meramente un hobby, y pues tengo otro trabajo por fuera de esto. Entonces para mí pues es importante también poder tener tiempo para poder dedicarle a hacer los vídeos y hacerlos con la calidad que me gustaría que tuviesen y no hacerlos deprisa y corriente. Entonces he decidido que en vez de hacer los vídeos los jueves de Descubriendo el Hobby, que es mejor que los haga los viernes. ¿Por qué? Porque al final así tengo un día más de margen para poder editarlos, para poder pensarlos, para poder subirlos bien, y al final yo creo que lo importante no es solo la cantidad de vídeos, sino es muchísimo mejor, tanto para vosotros, para que podáis disfrutarlo mejor, como para mí, porque al final pues para mí me gusta mucho más un vídeo que de verdad yo crea que diga, joder, pues este vídeo ha quedado guay, ha molado, pues poder hacer unos vídeos con una mejor calidad. Así que he decidido que seguramente vaya a subir todos los vídeos los viernes. Es cierto que, pues como os decía, esto no es para mí un trabajo, es un hobby, entonces intentaré mantener que los vídeos sean los martes y los viernes, pero bueno, oye, pues al igual algunas semanas si surge algo que me resulte de imprevisto, pues al igual pues, o no hay vídeo, o subo más vídeos, o subo menos, será un poco sobre la marcha, aunque sí que es cierto que eso, mi idea es mantener pues martes y viernes para subir los vídeos. Y ya por último, agradeceros a todos los que habéis visto el vídeo. La verdad es que es fantástico todo el apoyo que estáis dando al canal, estoy encantado, o sea, no me esperaba para nada todo ese apoyo y pues nada, deciros como siempre que si de verdad os ha gustado, darle like al vídeo, suscribiros al canal para poder seguir viendo los siguientes y nada, en vez de dejaros esta vez una pregunta así para que vosotros respondáis, me gustaría que de alguna manera también me echaseis un cable para el próximo vídeo y que pusieseis alguna pregunta que le podamos hacer a Sel. Al final es cierto que es un coleccionista más y a lo mejor hay alguna cosa que digáis, joder, pues podemos sacarle alguna curiosidad o yo le conozco de algo, voy a sacar que diga esto en el vídeo porque creo que es interesante, o incluso, oye, podéis preguntarle yo he enfocado esto de esta manera, ¿cómo lo has enfocado tú? Por también tener otra manera de ver diferente este hobby. Así que nada, poco más por mi parte, me despido.